¿Estás pensando en comprar una Nintendo Switch pero no sabes cuál elegir? Hoy te explico las diferencias entre las tres versiones: Switch Lite, la Switch estándar y la Switch OLED. Así es que así podrás decidir cuál es mejor para ti y sobre todo cuál es mejor en este 2025. Así es que comencemos. Este video lo hago a petición de muchos seguidores que en el video anterior sobre esta Nintendo Switch me pidieron que realizara alguna comparación entre las tres para ver cuál sería mejor, y en base a eso realizaré este video. Comenzaremos este video hablando sobre el modo de juego. Es algo bastante importante, ya que por ejemplo tenemos puntos bastante diferentes en las tres consolas. La Nintendo Switch está enfocada únicamente al modo de juego portátil, es decir, no tenemos nada de Joy-Con, no tenemos nada de modo conectar a la TV, caso contrario que pasa por ejemplo con la Nintendo Switch estándar, que sí podemos quitarle los Joy-Con y podemos jugar en la televisión, podemos jugar en el modo portátil, que sería el normal, y también podemos jugar la versión de monitor, que de esta forma básicamente es con la patita de aquí atrás, que vendría siendo así. Ya ves, lo conectas y juegas y prácticamente ese es su uso, ¿no? En la versión OLED tenemos también lo mismo, tenemos el modo portátil, tenemos también los Joy-Con para, por ejemplo, jugar de a dos personas, como podría ser en este caso. Por ejemplo, si lo ponemos en dos personas, podemos ver que se pueden sincronizar y de esta forma podemos jugar dos personas. También tenemos lo mismo, tenemos la paleta de aquí atrás para ponerlo en el modo de monitor y de esta forma poder jugar los juegos normal. Esto es importante mencionarlo, ya que en la versión de Nintendo Switch Lite carecemos de esas funcionalidades, que de alguna u otra forma sí se puede hacer, pero lleva un proceso bastante largo y requiere de instalación de magia, y si ustedes saben a lo que me refiero, pero de forma nativa y original la consola Nintendo Switch Lite no lo puede hacer, y es algo que a muchas personas les puede resultar interesante, porque por ejemplo en mi caso a mí no me gusta una consola tan grande, y es que comparando el tamaño podemos ver que ni siquiera se le acerca, es bastante la diferencia, y teniéndolas en mano también la diferencia de peso es bastante grande. Pero bueno, primer punto a tener en cuenta, debemos de considerar qué tipo de usuario somos. Si somos un usuario más casual que solamente busca la consola para pasar un rato, o si queremos la consola para compartir con más personas o para disfrutar de diferentes tipos de juegos. Pero cualquiera de las tres cumple con lo que le pidas. Bueno, el segundo punto a considerar para decidir sobre una de las tres versiones también es la pantalla, y es que en la versión Lite y en la versión estándar tenemos exactamente la misma pantalla, solamente varía el tamaño, ya que en la versión estándar es un poquito más grande. La versión Lite tiene una pantalla LCD de 5.5 pulgadas, que la verdad es que a algunos les puede parecer pequeña, pero al menos en mi caso me parece justa. Tampoco se nota muy chica y pues bueno, es disfrutable totalmente. En la versión estándar tenemos una pantalla de 6.2 pulgadas, que se llega a sentir pequeña más que nada por el tamaño de la consola, ya que puedes ver que los marcos están bastante considerables. Y no se siente un aprovechamiento de pantalla tan bueno, digamos, ya que por ejemplo aquí en la Nintendo Switch Lite pues tenemos unos marcos algo parecidos, pero al estar todo en un mismo cuerpo como que lo ignoras, ¿me entiendes? Caso contrario que pasa con esta, que cuando tú le quitas los Joy-Con y la dejas en el modo portátil, pues ahí es donde realmente te das cuenta de los marcos tan grandes que tiene. Entonces, un punto bastante a considerar. La verdad no es algo que afecte en el día a día ni en los juegos, pero en cuanto a estética, la verdad es que yo preferiría la pantalla del Switch Lite. Y bueno, aquí definitivamente tenemos a la ganadora, y es que la Nintendo Switch versión OLED es prácticamente mejor en todo. Tiene pues la pantalla muchísimo mejor, es una calidad OLED de bastante muy buena calidad, ya que podemos ver los colores bastante vivos, la verdad. Y es que
verla en persona, la verdad es que impresiona bastante esta calidad de pantalla y de brillo más que nada. Y es que teniéndolas de frente ambas, podemos darnos cuenta de que los colores de la Nintendo Switch Lite son bastante más flojos, digámoslo de alguna forma, no tienen tanto brillo, tanto color, a comparación de por ejemplo esta Switch OLED, que donde quiera que la veas es una gozada totalmente. Y la calidad también es algo que la verdad resalta de esta pantalla, porque luego la ves, luego se nota la calidad, ¿me entiendes? Es algo que la verdad es difícil de explicar, pero la pantalla es algo bastante hermoso de esta consola. Y aquí indiscutiblemente, si buscas la mejor pantalla y también el mejor aprovechamiento del frontal, la verdad es que la versión OLED es completamente superior a las dos. Y para que lo veas un poco mejor, comparémoslo con la versión estándar. Podemos ver que la diferencia es abismal en cuanto al aprovechamiento del frontal. Tan solo vean esos bordes en la parte superior e inferior de las pantallas, o sea, no tiene nada que ver una con la otra. La verdad es que si tú eres una persona que busca la mejor experiencia en cuanto a juegos, en cuanto a colores, en cuanto a sensaciones en mano y todo eso, la verdad es que la versión OLED es completamente para ti. Y las demás, no digo que sean malas, pero por ejemplo, la versión Switch Lite carecemos de la funcionalidad de vibración, por lo que la consola no tiene esa capacidad de dar esa inmersión en los juegos. Digo, al final te terminas acostumbrando, porque al menos yo que tuve primero esta antes que estas, la verdad es que nunca me di cuenta de que no tenía vibración y pues es tampoco como que algo que haga tanta falta, ¿no? Porque yo creo que al ser una consola tan pequeña, si tuviera vibración se sentiría un poco extraño, y además de que este cuerpo en plástico también siento que se sentiría extraño con tener vibración. Entonces la verdad es que en este punto sí deberías de tener bastante consideración, pero si eres una persona que busca la mejor experiencia en cuanto a juego y disfrutar lo mejor que se pueda, entonces la versión OLED es completamente para ti. Algo que olvidé mencionar es que el tamaño de la pantalla de esta versión OLED ya sube a 7 pulgadas, por lo que sí ya se considera una pantalla bastante grande, y lo podemos ver, y es que el tamaño también de la consola en general ya es bastante grande, a comparación de por ejemplo las 6.2 pulgadas que tenemos en la versión estándar, que aún se llega a sentir un poquito portátil, la verdad. No mames, son del mismo tamaño. No mames. Bueno, sí, la versión OLED sí se siente un poquito más grande, pero es más que nada como que una especie de ilusión óptica, porque al tener una pantalla más grande, obviamente sentimos como si la consola fuera más grande, pero esto no es verdad, porque si las ponemos la versión estándar y la versión OLED, pues nos podemos dar cuenta que son prácticamente el mismo tamaño. Nada más esta se ve un poco más pequeña por el aprovechamiento de la pantalla, ya que, pues bueno, mírenlo ustedes mismos. Y bueno, tenemos aquí la diferencia de tamaños de las tres versiones. Podemos ver que la diferencia con la Lite es que sí es bastante. Y pues bueno, aquí cada quien considere lo que busca, ¿no? El tercer punto que quiero mencionar en este video es el apartado de los controles. Y sí, aquí es bastante importante mencionarlo porque, como dije al inicio del video, la versión Lite ya tiene los Joy-Con integrados. Es decir, no tenemos Joy-Con extraíbles para jugar con dos personas. Sí se le pueden conectar de forma externa, pero digamos que así como la compres, pues no lo puedes hacer. Es una consola totalmente dedicada al modo portátil. La versión estándar sí tenemos los Joy-Con de siempre. Lo mismo pasa con la OLED. Entonces aquí es algo que es un punto bastante criticado para la versión Lite. Pero también entendamos que esta consola fue creada para otro tipo de público. No solamente hablo de que sea una consola más barata, sino también de que es obvio que estas versiones son para jugar juegos más familiares o más cooperativos. Mientras que esta, al tener ausencia de Joy-Con y de controles divididos para dos jugadores, pues es una consola dedicada únicamente a personas que desean jugar juegos en solitario, como es por ejemplo en mi caso.
que donde me es útil esto es cuando hago entregas de mi negocio. Entonces llevarme esta consola en el transporte me es bastante cómodo por su tamaño más que nada y por su discreción, porque pues bueno, a pesar de que el color es muy llamativo, la verdad es que no la siento tan grande como para que la inseguridad se esté atrayendo por mí, ¿me entienden? Si viven en México, yo creo que saben a lo que me refiero. Y es que, por ejemplo, en la versión estándar y OLED tengo esta funda que es rígida y de aluminio. Pero ¿qué pasa? Que ponemos la consola y la verdad es que esto se vuelve bastante espacioso. Esto es cero portátil. O sea, solamente te lo puedes llevar, pero es como si llevaras, no sé, el Atlas de tu primaria. O sea, es bastante el tamaño. Y por ejemplo, comparándolo con el tamaño del Switch, pues podemos ver que prácticamente lo triplica. Y si de por sí la pura consola ya es grande y un poco estorbosa, entonces imagínate llevar esto. Pero yo creo que también es preferible llevar esto todo estorboso a que sufra daños la consola, ¿no creen? Y pasemos ahora a hablar del peso de las consolas. Y es que aquí también es algo importante porque cuando hago las entregas de las que tanto les digo, me doy cuenta bastante al llevarlas en la mochila, porque me he llevado a las tres a hacer entregas y sí que se nota la diferencia de cada una. En la Nintendo Switch Lite tenemos el peso más ligero con 275 gramos de peso, que pues bueno, ya te podrás haber dado cuenta que es un peso bastante normal, digamos, es prácticamente como traer tu celular, solamente que un poquito más grande y pues bueno. La versión estándar tenemos un peso de 297 gramos. Ok, la diferencia entre estas dos no es tanta, pero ¿dónde se nota el peso real? Cuando las tienes ambas en la mano. Esto es un poco difícil de explicar, porque esto requiere más que nada de hacerlo físicamente, pero la versión Lite sí se siente mucho más ligera que esta. No se nota que sean solamente 20 gramos, se nota como si fuera un poquito más, como unos 40. Entonces, esto es algo que debes de tener bastante en cuenta si la vas a ocupar para viajar mucho o algo así. Y la versión y hablando del peso de la versión OLED, el peso es de 320 gramos. Ya no es una consola ligera, tengamos eso en cuenta, porque también la consola se siente de mucho mejor calidad que estas dos. Hablando de materiales, la verdad es que este plástico del que está hecho la Nintendo Switch OLED se siente de una calidad muchísimo superior a la versión Lite. Se siente como si fuera una textura como de aluminio, como si fuera la consola hecha de aluminio. ¿Me entiendes? Sintiéndola en todas partes se siente una consola bastante premium, no se siente como una consola que se fuera a romper, como si fuera una consola frágil. Caso contrario que pasa con la versión Lite, que tú la agarras y a pesar de estar sólida la consola, no se siente tan premium como podríamos pensar algunos. Y es que anteriormente cuando yo recién compré esta consola, yo pensaba que sus materiales iban a ser un poco mejores. Pero ya cuando la tienes en mano te das cuenta que la sensación en mano no es del todo premium. Y es que es totalmente comprensible, la consola es la más barata de las tres. Pero es algo que hay que tener bastante en cuenta si lo que tú buscas también es una mejor experiencia. Ya que, pues bueno, estos materiales no se sienten del todo premium. En la versión estándar se siente un poco igual que la versión OLED. Pero volvemos a lo mismo, estos marcos tan grandes hacen que la verdad le dé una estética bastante pues normal, ¿me entiendes? Como que no se ve una consola muy moderna ni muy premium, muy normal. Por lo que la Switch Lite y la Switch estándar yo las dejaría bastante empatadas. Donde sí se ve claramente la superioridad es en la versión OLED. Donde sí, la consola se siente de muchísimo mejor calidad, en todo sentido, es mucho mejor para disfrutar los juegos. Bueno, y ahora hablemos sobre la batería. La batería en la Nintendo Switch Lite ofrece en torno a 4 y 6 horas en lo que yo la he usado. También esto depende mucho de qué tipo de uso le des y qué tipo de juego estés jugando.
porque también hay juegos bastante pesados, como es el caso de este Red Dead Redemption, que tenemos una carga gráfica bastante importante y que la consola sí se llega a sentir un poco caliente de aquí atrás. Entonces esto es algo bastante importante. También es la consola que tiene la batería más chica de las tres. La versión normal y la OLED duran un poco más, en torno a 5 y 9 horas en mi uso. La verdad es que estas dos no las he ocupado en juegos tan exigentes, pero por ejemplo en Cuphead y en el Mario Wonder es verdad que sí he notado esa batería extra que tienen. Otro punto importante para hablar de estas consolas es su posibilidad de ponerles magia. Saben a lo que me refiero, ¿no? Esta consola la compré con el chip ya integrado, por lo que desconocería el precio, pero en cualquiera de las tres el precio varía en torno a 1000 a 1500 pesos y llevándola con un técnico que sepa hacerlo. Entonces cualquiera de las tres versiones se le puede hacer esto. Es algo que yo recomiendo porque la verdad es que, pues bueno, los juegos, al menos para mi gusto, no valen tanto la pena, y más que nada por su precio tan elevado que tienen. Bueno, y esto también es algo que puede perjudicar pues básicamente a los desarrolladores, ¿no? Que no están recibiendo pues su parte, pero pues a esto ya depende de cada persona. Al menos yo prefiero tenerla con magia, ya que de esta forma puedo exprimir todo el potencial de la consola. Y bueno, conclusiones de este video. Podemos decir que la versión Lite es para aquellas personas que en primer lugar buscan, ya que la podemos encontrar en torno a un precio bastante aceptable de 2500 hasta 3500 pesos mexicanos. Esto es en pesos mexicanos. Entonces la verdad es que por ese precio y tener esta calidad de consola y esta calidad de juegos, la verdad es que es algo bastante aceptable, ¿no? Y yo la pondría en la consola definitiva para 2025 en cuanto a precio. La versión normal es para ti si eres un jugador casual que solamente busca disfrutar de los juegos sin más, sin ser tanto exigente, y siendo una opción bastante balanceada entre precio y calidad. Y la versión OLED es para aquellas personas que busquen totalmente la versión y la experiencia más premium posible. Es la más cara, sí, pero también es la mejor en cuanto a calidad y a todo lo que se puede checar en una consola. Entonces, como ganadora tenemos definitivamente a la OLED y a la Lite. Yo diría que ambas son diferentes, pero son el punto exacto entre dos tipos de públicos, entre el portátil y entre el exigente. Y pues bueno, déjame saber tu opinión en la caja de comentarios y también dime qué otro apartado se me olvidó mencionar. Así es que sin más que decir, muchas gracias por poner atención a este video y nos vemos en el siguiente video.